Amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Es una bendición nuevamente contar con su sintonía. Iniciamos, amados hermanos, como siempre, dándole gracias a nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad nuevamente de dar un mensaje, el cual el Señor Jesús nos da para poder compartir este día. Gracias, Señor Jesús, te damos de todo corazón, Señor Jesús, por todas tus bondades y bendiciones derramadas hacia nosotros todos los días. Gracias te damos, Señor Jesús, porque a través de esa gracia y misericordia que encontramos en ti, Señor Jesús, seguimos adelante. En este tiempo tan difícil, Señor Jesús, donde todas las naciones estamos convulsionadas en todo el mundo, donde hay muerte, hay enfermedad, hay distanciamiento, tanto espiritual como corporal, Señor Jesús, en nuestra manera de actuar. Señor, te pedimos de todo corazón, Señor Jesús, que nos ayudes, como siempre lo has hecho, Señor. Gracias, Señor. Rogamos también de todo corazón por las personas que están en la cárcel, las personas que están enfermas, las personas que se están reponiendo en sus hogares, por las personas, Señor Jesús, que oran cada día, Señor Jesús, para que los alimentos lleguen a la mesa, donde hay tanto dolor, Señor. Gracias te damos, Señor Jesús, de todo corazón, porque ciertas naciones en todo el mundo están iniciando a restablecerse un poco después de esta pandemia. Pero lo más importante es que hemos aprendido y que estamos aprendiendo de pasar en esta tribulación en que estamos. También te pedimos por los países que están, Señor Jesús, también pasando sobre lo más difícil de esta pandemia, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor Jesús, que tu palabra sea dispensada para que todas las personas que escuchen tu mensaje, Señor, tengan la oportunidad de arrepentirse y de buscarte día con día. Amén. Amados hermanos, orando a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, nos permite hablar el día de hoy sobre el desierto espiritual. El desierto espiritual. Iniciamos, amados hermanos. El desierto espiritual. Día con día, nosotros nos enfrentamos a muchos desiertos, pero tenemos que saber también los propósitos. Uno sería conocer el propósito de los desiertos, otro sería saber cómo atravesarlos en la guía de Dios, y tercero, descubrir la importancia de los desiertos de Dios. Antes de entrar a estudiar lo que el Señor nos ha deparado a través de conocer los desiertos, veremos brevemente 7 lugares por los que Dios nos atraviesa y que son obligatorios para el cristiano, lugares de formación, de maduración y de prueba. El primero podría ser el desierto de 40 días. Este desierto es obligatorio para todo hijo de Dios. Allí se va guiado por el Espíritu de Dios en obediencia, para ser tentado y llevado a otro nivel en la vida espiritual. Por lo general, se da en la época de final de carpintería y principio de la ministerial,
Mateo 4, versículo 1 y Lucas 4, versículo 1 también. El segundo lugar sería atravesando el valle de sombra de muerte. El valle de sombra de muerte es un valle de sufrimiento obligatorio para todo ser humano sin excepción. En muchas ocasiones causado por pérdida de seres queridos, angustias del corazón, decepciones, peligro de muerte. Lo podemos ver en el Salmo 23, versículo 4 y en 2 de Corintios capítulo 1, versículo del 8 al 9 y Juan capítulo 16, versículo 33. El tercero, pasando por las aguas. Pasar por las aguas, según el contexto del libro de Isaías, es pasar por momentos de dificultades en donde esperamos en Dios a pesar de las dificultades que estemos viviendo. Estos tiempos no son desiertos ni son valles de sombra, son dificultades, quizás momentáneas, que demandan una dimensión de fe para ser solucionadas. Isaías capítulo 43, versículo 2 y Mateo capítulo 24, versículo 23 al 32 nos ayudarán. El otro lugar es pasando por el fuego. Pasar por el fuego, según el contexto de Isaías, es pasar por momentos de peligro que nos demandan confiar en Dios y en su mano de poder para ser guardados. Pasar por el fuego y ser guardados son situaciones de vida o muerte que se salen de nuestras manos y nos llevan a creer y confiar en Él. Isaías capítulo 43, versículo 2 y Daniel capítulo 3, versículo 10 al 12 nos ayudarán también, amados hermanos. Y el quinto sería atravesando el Mar Rojo. Atravesar el Mar Rojo es un tiempo de acorralamiento de Dios, donde atrás viene Faraón y sus hombres de a caballo y a los lados hay columnas de agua. Solo queda un camino y es ir hacia adelante. Allí no cabe el libre albedrío de nosotros, sino que reina la soberanía de Dios. Este es un tiempo de transición donde Dios nos lleva a dejar nuestro Egipto y a ser libre de nuestro pasado. Dios llevando a su pueblo al límite y preparándolo para entrar al siguiente punto. Éxodo capítulo 14, versículo 17 al 22 y Números capítulo 22, versículo 21 al 34 y Eclesiastés 8:3. El sexto sería atravesando el desierto en 40 años. A este desierto se entra guiado por Dios, solo que su permanencia es más duradera, pues demanda muerte de la generación antigua, o sea, la naturaleza, y le enseña a la nueva generación quién es Él. En este desierto, lo importante no es sacar al pueblo de Israel de Egipto. Lo más importante es sacar a Egipto del corazón de Israel. Oseas capítulo 2, versículo 13 al 17. Y el séptimo sería atravesando el río Jordán. Este es un tiempo de transición donde en muchas ocasiones hay cierto sentimiento de soledad, pero a la vez hay un sentimiento de dependencia en Dios. Es un tiempo de reto, donde nos vemos enfrentados a tomar decisiones radicales para que haya un cambio radical en nuestras vidas. Josué y Eliseo tuvieron que atravesarlo después de la partida de Moisés y Elías. Fue en el Jordán donde Jesús fue bautizado y recibió la aprobación de Dios para continuar el camino al desierto a enfrentarse con Satanás y el espinoso y duro camino a la cruz del Calvario. Josué capítulo 1 y versículo 2 y 3 y Segunda de Reyes 2, 11 al 14 y Mateo 3, 13 al 17 nos ayudarán a comprender como los otros versículos que hemos dado. Veremos
con mayor profundidad los desiertos, el plan de Dios para nuestras vidas. Hay ideas erróneas de un desierto. En ocasiones, cuando escuchamos que alguien está pasando por un desierto, lo primero que se nos viene a la mente es un tiempo de mala suerte, un tiempo donde todo sale mal, un tiempo de puertas cerradas, un tiempo de cielos cerrados, un tiempo de abandono y soledad. Y aunque estos puntos pueden llegar a ser parte de los ingredientes de un desierto, no debemos olvidar que si somos hijos de Dios, en nuestros desiertos nunca, amado hermano, nunca faltará Dios. Hay una descripción bíblica de un desierto. Se dice y se menciona que es un lugar despoblado. Es un territorio arenoso o pedregoso que por falta casi total de lluvia carece de vegetación o la tiene muy escasa. También es una llanura abierta, no cultivada, donde los animales salvajes vagan en libertad. Job capítulo 24, 5 lo define. El desierto es frecuentemente una soledad que llena de pavor, la verdadera imagen de la desolación. Deuteronomio capítulo 32, 10 e Isaías 21, 1 podemos verlos también. Los desiertos en el ámbito de Palestina no son casi nunca desiertos arenosos, sino montañas calcáreas, a la que solo les falta la lluvia para alcanzar vegetación más rica. A trechos son desiertos de pedernal o de suelo salino, casi desprovistos de toda vegetación. Sin embargo, el desierto también era usado como la tierra de pastos. Lo podemos ver en Éxodo capítulo 3, versículo 1. Las alusiones al desierto son numerosas. Génesis 16, 7, Génesis 21, 20, Primera de Samuel 17, 28, Mateo 3, 1, Marcos 1, 12 y Lucas 15, 4. Para los israelitas que vivían en regiones más fértiles, el desierto representaba lugares solos. Podemos leerlo en Deuteronomio 32, 10. Lugares secos, Oseas capítulo 13, versículo 5. Lugares oscuros, Jeremías capítulo 2, versículo 6. Y lugares inseguros, Lamentaciones capítulo 5, versículo 9. ¿Pero qué es un desierto? Liberados de la opresión de Egipto, pero todavía lejos de la tierra prometida, los israelitas guiados por Moisés tuvieron la experiencia del desierto, experiencia que marcaría toda su historia. Hablar de desierto es recordar el sufrimiento, la soledad, la debilidad y la falta de todo. Pero el desierto es también un lugar de purificación, de aprendizaje, de amor que sufre, más espera y así madura. Es el lugar de los grandes silencios, en donde a veces se oye más claramente la voz de Dios y se puede reflexionar mucho mejor sobre lo que Él dice. Un desierto es cuando no vemos nada adelante, nada atrás, nada a la izquierda y nada a la derecha, pero nada nos hace falta porque Dios está con nosotros. Un desierto es cuando todos nos dejan solos, pero el único que queda es Dios. Un desierto es cuando no hay agua para beber, solo hay rocas. Pero Dios de las rocas hace salir agua. Un desierto es cuando estamos olvidados por todos, pero nunca de Dios. Un desierto es cuando no hay comida por ninguna parte, pero Dios desde el cielo envía su provisión.
existen clases de desiertos también. Es importante dejar claro que a los desiertos no se entra por sí solo, sino que Dios mismo nos lleva a Él. Y Dios mismo, después que ha cumplido su propósito en nosotros, nos muestra la salida. En el caso del pueblo de Israel, seguía una nube de día y de noche. Y esta nube fue la que les trazó su recorrido durante 40 años en el desierto, y en el caso de Jesús, el mismo Espíritu Santo le llevó al desierto. Esto muestra claramente que el desierto es un paso obligatorio en los propósitos de Dios para con su pueblo. Éxodo capítulo 13, 21, Mateo 4:1 y Lucas 4:1 podemos verlo. Solo en el sequedal de nuestro pecado entramos por falta de arrepentimiento, por rebeldía o por desobediencia, y cuando nos arrepentimos, Dios envía sus muchas aguas de vida sobre nosotros. Salmo 107, 33, 35. El desierto para purificación o de 40 años. Dios necesitaba llevar a Israel por el desierto estos 40 años para purificarlos, para moldearlos, para tratarlos con el fin de que les sirvieran y con el fin de poderles introducir a la tierra que Dios mismo les había prometido. Dios había sacado a Israel de Egipto, pero Israel no había sacado a Egipto de su corazón. Y este era uno de los grandes propósitos de Dios en el desierto: sacar a Egipto del corazón del pueblo, sacar su paganismo, su idolatría, y liberarles de la esclavitud para que les sirvieran. Éxodo capítulo 5:1 y Éxodo 7:16. Es importante recordar que a veces lo que vivimos es la suma de muchas decisiones que hemos tomado. Hay decisiones que a veces tomamos y la consecuencia se ve casi de inmediato. Pero también hay decisiones en las que creemos que no hubo consecuencia, pero que en cualquier momento, sumadas con otras, vendrán y nos cobrarán lo que hicimos o nos recompensarán. Recordemos, un desierto es un tiempo de puertas cerradas, pero de cielos abiertos. Amén. El desierto para ser fortalecidos o de 40 días. Jesús no necesitaba ir al desierto para ser purificado, pero sí necesitaba ir al desierto para ser fortalecido, para enfrentar una batalla campal contra Satanás. Así como Adán en Génesis, a causa de la tentación, había caído, Jesús mismo en su Génesis debía enfrentar la tentación y no sucumbir ante ella. Así como el pueblo de Israel fue rebelde a Dios en su éxodo por el desierto, asimismo Jesús en su desierto debía caminar agradando a Dios en todo para introducir a la humanidad en una nueva era espiritual y dar inicio con paso firme a su ministerio público. Mateo capítulo 4 versículo 1 al 11 y Lucas capítulo 4 del 1 al 13. El sequedal a causa de nuestro pecado. Sequedal viene del hebreo sigmaón, que significa lugar sediento, desierto, sed, tierra seca, tener sed, sediento. Los sequedales son sinónimos de una vida infructuosa y abandonada, una vida apartada de Dios, una vida necesitada de Dios. Un desierto es un lugar árido donde vemos la mano de Dios, pero un sequedal es un lugar abandonado donde Dios promete hacer brotar aguas después de un verdadero arrepentimiento. Salmo 105, versículo 41 al 45, Isaías capítulo 35, versículos 7 y 8, y Jeremías 17, 5, 8. El Salmo
2, versículo 1 al 5, dice la palabra: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Un lugar apartado. El desierto también es tomado por muchos como un lugar apartado y solitario para la búsqueda de Dios. En los siguientes ejemplos que daremos, Jesús busca lugares apartados y desérticos para su búsqueda de intimidad con el Padre. Para buscar consejo y buscar a Dios en oración. Mateo 6:6 dice la palabra: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Después de haber oído de la muerte de Juan Bautista, en Mateo capítulo 14, versículo 13 dice la palabra: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Después de la multiplicación en el desierto y antes de caminar sobre el mar. Mateo 14, versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Antes de ser apresado en el Getsemaní. Mateo 26:36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. ¿Cuáles son los propósitos del desierto? El desierto es un tiempo de prueba y formación en nuestras vidas antes de poder poseer lo que Dios nos ha prometido. Dios nos forma como pueblo suyo. El propósito general de Dios con Israel en el desierto era formarlos para hacer de ellos su pueblo elegido. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 y Levíticos 26:12. También el propósito es para probarnos y conocer nuestro corazón. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 al 2 dice la palabra: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Nos dice para afligir. Esta palabra viene del hebreo aná, que es abatir, aflicción, benignidad, debilitar, dominar, forzar. También nos indica que es para probarnos. Viene del hebreo nasá, que significa raíz primaria, probar, intentar, practicar, hacer la prueba. Y nos indica también que es para saber lo que hay en nuestro corazón. Viene del hebreo yadá,
que significa conocer, propiamente asegurar al ver, comprender, descubrir, discernir y distinguir. Los desiertos y los momentos difíciles nos ayudan a saber cuándo de nosotros tenemos, cuánto de Dios tenemos y cuánto de Dios nos hace falta. Los otros propósitos del desierto es para que Dios hable a nuestro corazón. En ocasiones, Dios tiene que hacer algo para llamar la atención de su pueblo y de sus siervos. El desierto es un buen lugar para que Dios tenga de nosotros total atención. Un lugar donde no hay nada ni nadie, pero Él es el mismo. Él es todo. En Oseas capítulo 2 versículo 14 dice la palabra: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Jeremías capítulo 2 versículo 2: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. El otro propósito es para dejar de oír el ruido del mundo y escuchar más el silbo apacible de Dios. Dios siempre ha reclamado a su pueblo el derecho de ser el único maestro y enseñador. Dios mismo en Génesis reclamó a Adán: ¿quién te ha dicho? Exclamó Dios a Adán. Dios desea que en medio de tantas voces que escuchamos a diario, solo sea su voz la que obedezcamos y marque nuestro destino, y el desierto es un buen lugar para que nuestro corazón esté atento solo a Él. En Primera de Reyes capítulo 19 versículo 11 al 13 dice la palabra: Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. He aquí que Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? El otro propósito también, amados hermanos, es para mostrarnos su fidelidad. Hacer desaparecer a un pueblo en el desierto era la cosa más sencilla para Dios, pero fue la fidelidad de Dios a sus promesas, como se lo había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, lo que en numerosas ocasiones llevó a Dios a retractarse del mal que el pueblo de Israel merecía. Podemos verlo en Éxodo 32, versículo 10 al 14 y en Éxodo 33, 1 al 4. En el libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 17 al 21 nos dice la palabra: no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron:
Este es tu Dios que te hizo subir de Egipto. Y cometieron grandes abominaciones. Tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. El otro propósito es para generar dependencia en Dios. El pueblo de Israel fue el que determinó con su rebeldía su tiempo de estadía en el desierto. Pero fue Dios mismo el que marcó la ruta y el paso. Dios hizo de Israel un pueblo caminante a través de la nube. Nunca les dejó morar en un campamento el tiempo suficiente para que ellos fueran autosuficientes. Fue un pueblo con la tienda de acampar al hombro. Dios les enseñó a depender totalmente de Él. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 3 y 7 dice la palabra: y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás, pues, los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. El desierto es un lugar de transición o a veces de sepultura. No debemos hacer del desierto nuestro lugar de sepultura, sino nuestro lugar de transición. Todos aquellos que salieron de Egipto hicieron del desierto su lugar de sepultura, a causa de la desobediencia y de la rebeldía, tanto así que fueron enterrados a lo largo del desierto. Dios desea que el desierto sea un lugar y un tiempo de transición a nuevos niveles de nuestras vidas cristianas y de nuestro ministerio. La pregunta es, ¿cómo hago del desierto mi lugar de transición? El primer pueblo hizo del desierto su sepultura porque, siendo libres de la opresión de Egipto, se llevaron a Egipto en su corazón y no aprendieron a ser libres. Pero el segundo pueblo que nació en el desierto no tenía memoria de Egipto, pero cuando entró a la tierra prometida, Dios tuvo que sacar el desierto de su corazón. Por eso este tiempo en el desierto y su estadía allí fue un tiempo que Dios hizo privilegiado, pero siempre provisional. Pasar el desierto con una actitud que agrade a Dios. En el libro de Números, capítulo 14, versículo 24, dice la palabra: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. En Caleb, la palabra espíritu, que es ruaj, determina intenciones, propósitos de seguir agradando a Dios, actitudes y comportamiento que agraden a Dios, fidelidad, lealtad, constancia en la palabra de Dios.
ánimo, fortaleza, fe en Dios en los momentos más difíciles. Gratitud a Dios que nos permita ver su provisión y su mano de poder y misericordia a favor nuestro durante esta travesía. No murmurar. La murmuración nos hace hablar mal de Dios y nos aleja del propósito de Dios y convierte un día en un año. Animado por un espíritu distinto al de los demás. Que otros se conviertan a mí, pero que yo no me convierta a ellos. Jeremías capítulo 15, versículo 19 al 21. También es depender del Espíritu Santo. Recuerda que el mismo Espíritu Santo que nos lleva al desierto es el mismo Espíritu Santo que nos sustenta y nos guarda. En el libro de Números 27:18 dice la palabra: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. En Josué, la palabra espíritu, que también es ruaj, determina animado por el espíritu, hombre de grandes cualidades, hombre en quien está el espíritu. En el libro de Números 11:17 dice la palabra: y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. En el libro de Números capítulo 11 versículo 25 dice la palabra: entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. El libro de Deuteronomio capítulo 34 versículo 9 dice la palabra: y Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Entender que a causa de nuestro llamado, el desierto tiene un propósito. En el libro de Números capítulo 32 versículo del 11 al 14 dice la palabra: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y he aquí, vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Números capítulo 14, versículo 28 al 32. Fueron perfectos, del hebreo male. En Ezequiel capítulo 43, 26 dice la palabra male significa consagrar o consagración, además del significado de apartar a alguien o algo para un fin religioso o cultico especial. Esta misma frase se usa para denotar la instalación formal de alguna persona autorizada para desempeñar alguna función. Es así como Dios ordena a Aarón y a sus hijos: los ungirás, los investirás y los consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. Éxodo capítulo 28, 41. Aquí también cabe la idea de saciar o satisfacer el apetito. Male a veces implica lograr un fin propuesto o cumplir a cabalidad lo que se esperaba, como lo podemos ver en Primera de Reyes capítulo 2 versículo 27.
En Romanos capítulo 8, 28 dice la palabra: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En Éxodo capítulo 3, 17 y 18 dice la palabra: y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Es la voluntad de Dios que le adoremos en el desierto. La adoración acerca a Dios a nuestro lado. Isaías 57:15. Nada de lo que vivamos o suframos cambia que Dios sea digno de alabanza. No recurrir a dioses falsos en medio de la necesidad. Éxodo capítulo 32, 8 y Jueces 2:12. Cuando pasamos por un desierto, Satanás viene a ofrecernos sus servicios, pero si esperamos un poco más, como a Jesús, ángeles vendrán a sustentarnos. Mateo capítulo 4:11. ¿Cómo hago del desierto mi lugar de sepultura? En el libro de Números capítulo 14, versículo 22 y 23, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Junto al mar rojo. Éxodo capítulo 14, versículo 11 y 12. ¿No había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? En las aguas del Mara. Éxodo 15, 23, 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? En el desierto de Sin. Éxodo 16, 2, 3. Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. En la provisión del maná. Éxodo 16, 19 y 20. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Al recoger maná el día de reposo. Éxodo 16, 27, 30. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7º día a recoger, y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Acampados en Refidim. Éxodo 17, 1, 3. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? En Horeb. Éxodo 32, 7, 8. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. En Tabera. Números 11, 1 al 3. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento.
los extranjeros y los israelitas. Números 11, 4, 6. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. En Cades, por el informe de los espías. Números 14, 1 al 11. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. Amados hermanos, en este tiempo todos los que salieron de Egipto se lo llevaron en su corazón y se la pasaban añorando y recordando su tiempo de esclavitud, menospreciando lo que Dios les estaba dando en el desierto, llenos de incredulidad. Por esta razón, Dios quiso que el pueblo que iba a entrar a la tierra prometida naciera en el desierto, para que no fuese un pueblo nacido en la esclavitud y por lo tanto no tuviese un Egipto que recordar. Recuerda, hermano, que el que entra al desierto no sale hasta que no sea transformado. Al desierto entra un Moisés y sale un Josué. Al desierto entra un pueblo rebelde y sale un pueblo dependiente de Dios. Todo está bajo el control de Dios. Amados hermanos, todo está bajo el control de Dios. Recuerda que Dios puede hacer de nuestros mares sequedales y de nuestros sequedales puede hacer ríos. El cruce del desierto, por tener un propósito divino, tiene un acompañamiento de parte de Dios y nada se sale de sus manos. Nunca Dios probará a su pueblo tanto que Egipto sea la mejor opción. Todo desierto de parte de Dios, de día y de noche, tiene su nube de parte de Dios. Recuerda, hermano, en el desierto no hay nada ni nadie adelante o atrás. No hay nada ni nadie a la izquierda o a la derecha. Pero si miras hacia arriba, siempre estará Dios. Porque si no fuese así, entraríamos, pero nunca saldríamos. Si seguimos la nube de Dios durante nuestra travesía por el desierto, será mejor. Dios descubre caminos en medio del mar. En Josué capítulo 2 versículo 10 dice la palabra: porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Hebreos capítulo 11 versículo 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Dios descubre ríos en medio del desierto. Isaías capítulo 43 versículo 19 dice la palabra: he aquí que yo hago cosa nueva, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Recuerda, hermano, lo peor que podemos hacer en un desierto es olvidarnos de Dios y buscar a otros dioses. Ahí sí el desierto será desierto y los sequedales serán sequedales. Amén. Amados hermanos, que Dios les bendiga grandemente a ustedes y a sus familias. Que Dios los llene de muchas bendiciones, de paz y de gozo.
y que nosotros sepamos y que nosotros lo hagamos, rema en nuestros corazones, que Dios siempre estará con nosotros hasta el fin del mundo. Amén.